Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde la farándula turca, y en especial la vida de Can Yaman y Demet Özdemir, nunca descansa. Estamos aquí listos y preparadísimos para desentrañar el último capítulo de esta telenovela de la vida real que nos tiene a todos en vilo. ¿Preparados para sumergirnos en rumores de bodas secretas en Italia, dramas inesperados y un sinfín de especulaciones? Pues agárrense porque el viaje será movidito. Hoy, vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales y los foros de fans. Can Yaman y Demet Özdemir se han casado en secreto en Italia. La pregunta del millón que ronda nuestras cabezas y que intentaremos responder, o al menos darles todas las pistas y evidencias para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Y como siempre, antes de empezar con este salseo del bueno, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y dejarnos su opinión en los comentarios. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles toda la verdad, o al menos, la verdad que podemos encontrar de este universo fascinante. Vamos a ello. La chispa, como siempre, saltó en las redes sociales. Unas fotos aquí, unos comentarios allá, y de repente, la bola de nieve creció hasta convertirse en una avalancha de rumores. Todo empezó cuando se vio a Can Yaman, muy elegante, paseando por las calles de Roma. Nada raro, dirán ustedes, Can vive en Italia, es su segunda casa. Pero la cosa se puso interesante cuando, días después, Demet Özdemir fue vista en la misma ciudad. ¡Bingo! Las alarmas empezaron a sonar. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Claro, ambos tienen proyectos profesionales en Italia y Turquía, respectivamente, eso no lo podemos negar. Pero la proximidad temporal de sus visitas a Roma, sumado al hecho de que no se les vio juntos públicamente, solo alimentó las teorías de una posible reunión secreta. Y es que, seamos sinceros, después del furor que causaron con Erkenci-Kuş, su química en pantalla traspasó la barrera de la ficción, dando pie a un romance que, aunque nunca confirmado oficialmente, fue el sueño húmedo de millones de fans en todo el mundo. La pregunta ¿es posible que hayan querido mantener su relación en secreto después de la presión mediática que sufrieron durante y después de la serie? Podría ser. La fama tiene un precio muy alto y muchas veces, las parejas famosas optan por vivir su amor lejos del ojo público para protegerlo de críticas y especulaciones. Pero aquí es donde la historia se complica un poco más. Porque, como toda buena telenovela, no puede faltar el drama. Y en este caso, el drama viene de la mano de los respectivos compromisos sentimentales de Can y Demet. Recordemos que Demet se casó hace poco con el cantante Oğuzhan Koç, aunque la relación, lamentablemente, no prosperó y terminaron divorciándose. Y Can, por su parte, también ha tenido sus idas y venidas amorosas, aunque en este momento no se le conoce una pareja oficial. Entonces, ¿cómo encajan estos datos en la teoría de la boda secreta? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Algunos fans creen que la boda podría haber sido una ceremonia simbólica, un compromiso privado entre ellos para reafirmar su amor, sin necesidad de un vínculo legal. Otros, más audaces, sugieren que ambos podrían estar solteros nuevamente, y que la boda sería la confirmación oficial de su reconciliación. Pero por supuesto, también hay quienes descartan por completo la idea de una boda secreta. Argumentan que la presencia de Can y Demet en Italia podría ser simplemente una coincidencia, o una estrategia de sus representantes para mantenerlos en el candelero mediático. Después de todo, la polémica vende y un romance entre Can y Demet siempre será un tema que genere interés. Y es que, hablando de polémica, no podemos olvidar las declaraciones de algunos medios turcos que afirman que la relación entre Can y Demet nunca fue tan idílica como parecía. Según estas fuentes, ambos tendrían personalidades muy fuertes y chocaban constantemente en el set de grabación. Incluso se rumorea que hubo fuertes discusiones y tensiones que afectaron el ambiente de trabajo. Imagínense el salseo tras bambalinas. Gritos, portazos, miradas que matan. Una verdadera telenovela dentro de la telenovela. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Como siempre, la verdad suele estar en un punto intermedio. Es posible que Can y Demet hayan tenido sus diferencias, como cualquier pareja o compañeros de trabajo. Pero también es innegable la química que tenían en pantalla, y la pasión que despertaban en sus fans. Esa química no se puede fingir, mis chismosos. Era palpable, electrizante como un rayo a punto de caer. Lo que sí es cierto es que desde el final de Erkenci-Kuş, ambos han seguido caminos separados.
Can se mudó a Italia para impulsar su carrera internacional, mientras que Demet se ha enfocado en proyectos en Turquía. Y aunque han mantenido el contacto a través de redes sociales, no se les ha visto juntos públicamente desde hace mucho tiempo. ¿Demasiado ocupados para el amor? ¿O demasiado asustados para intentarlo de nuevo? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿se casaron Can Yaman y Demet Özdemir en secreto en Italia? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas contundentes que confirmen ni desmientan el rumor. Todo se basa en especulaciones, interpretaciones y deseos de los fans. Y vaya que los fans tienen deseos. Han escrito fanfics más elaborados que Guerra y Paz, mis chismosos. Pero como buenos detectives de la farándula, no nos rendiremos hasta encontrar la verdad. Seguiremos investigando, analizando cada pista y manteniéndolos informados de cualquier novedad que surja. Y mientras tanto, los invito a que ustedes también se conviertan en detectives y nos compartan sus teorías y opiniones en los comentarios. Conviértanse en verdaderos Sherlock Holmes del amor. Ahora bien, adentrándonos un poco más en la psique de estos dos personajes, podríamos pensar en la posibilidad de que incluso si existiera un sentimiento mutuo, ambos podrían estar priorizando sus carreras profesionales. Can con su ambición de conquistar el mercado internacional, y Demet, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía. A veces el amor no es suficiente y las ambiciones personales pueden pesar más en la balanza. El amor es importante, sí, pero también el Oscar, el Emmy, el billete verde, el reconocimiento mundial. Además, no podemos descartar el factor miedo. Miedo a revivir la presión mediática, miedo a que la relación fracase nuevamente, miedo a decepcionar a los fans. Todos estos temores pueden ser un obstáculo para que Can y Demet se den una segunda oportunidad. El amor puede ser un campo minado, mis chismosos. Un paso en falso y boom. Todo explota por los aires. Y es que, seamos honestos, la historia de Can y Demet es un reflejo de muchas relaciones en la vida real. Un amor que nace en el trabajo, una pasión que traspasa la pantalla, un romance que ilusiona a miles de personas, pero que por diferentes motivos no llega a concretarse. ¿Cuántas historias de amor quedan inconclusas, mis chismosos? ¿Cuántas almas gemelas separadas por el destino, la distancia o simplemente por la indecisión? Pero, ¿quién sabe? Quizás el destino tenga otros planes para ellos. Quizás, algún día, nos sorprendan con la noticia de su reconciliación. O quizás sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otras personas. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué nos depara el futuro. El futuro es incierto como una ruleta rusa. Pero no nos quedemos solo en la especulación, mis chismosos. Analicemos un poco más las posibles implicaciones de este supuesto matrimonio secreto. ¿Sería una jugada maestra de sus representantes para relanzar sus carreras? ¿Un acto de rebeldía contra las expectativas del público? ¿O simplemente un acto de amor verdadero, lejos de los focos y la prensa? Imaginemos por un momento la escena, Can y Demet vestidos de blanco dándose el sí, quiero en una pequeña capilla en la Toscana, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. Un ambiente íntimo romántico lejos del bullicio de Estambul o Roma. Un cuento de hadas hecho realidad. ¿Demasiado bonito para ser verdad? Pero también imaginemos la otra cara de la moneda, Can y Demet, discutiendo acaloradamente en el set de grabación, lanzándose miradas de odio, compitiendo por la atención de los directores y productores. Un ambiente tóxico lleno de envidia y rencor. Una pesadilla hecha realidad. ¿Demasiado feo para ser verdad? La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Can y Demet son seres humanos con sus virtudes y defectos, con sus sueños y miedos. Son actores, sí, pero también son personas. Y como personas tienen derecho a vivir su vida como les plazca, sin tener que rendir cuentas a nadie. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, los chismosos? Podemos seguir especulando, sí, pero también podemos respetar su privacidad. Podemos desearles lo mejor, sí, pero también podemos aceptar que su historia no tiene por qué ser como nosotros queremos que sea. En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos analizado a fondo el rumor de la boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir en Italia. Hemos explorado las diferentes teorías, analizado las evidencias y considerado los posibles motivos que podrían haber llevado a esta situación. Aunque no tenemos una respuesta definitiva,
hemos aprendido mucho sobre la vida y los entresijos de estos dos grandes actores. Y sobre todo, hemos demostrado que somos unos chismosos de primera categoría. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que este canal es su espacio para chismear, debatir y compartir sus opiniones sobre la farándula turca. Así que no duden en dejar sus comentarios y contarnos qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet se casaron en secreto? ¿O es solo un rumor infundado? Los leo con atención. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por su apoyo constante. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Sigan chismeando, pero con respeto. Un abrazo enorme. Y recuerden, la verdad está ahí fuera o quizás no. Cara guiño.